preparar para grabar también. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, hermanos, si ustedes me acompañan a darle inicio a la enseñanza de esta tarde, vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio 32:2. Deuteronomio 32:2. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Entonces, mire, aquí hay 4 niveles de cómo la palabra de Dios llega a la tierra. Porque si viene del cielo, la lluvia, ¿dónde viene? Del cielo, ¿verdad? Entonces viene de parte de Dios. Entonces dice que la palabra, así como desciende la lluvia, es la enseñanza, es la palabra de Dios que viene desde el cielo. Y luego dice: destile como el rocío. Usted sabe que el rocío no se siente, el rocío se mira en la mañana ya mojado. Entonces ya nos llega la palabra y nos empapa. Pero dice que es un discurso ese rocío, viene y nos habla. Pero también viene como esa llovizna, que no hace mucho ruido, así, una llovizna. Como el verde prado, así viene la palabra. Pero hermano, dice que como un aguacero sobre la hierba. Entonces, esa es la hierba que crece alrededor de los árboles que dan fruto. Entonces, esa hierba que andan sacando ahí porque le quita la humedad. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, le viene como un aguacero. Usted sabe que un aguacero está... Entonces, viene a hacerle daño a la hierba. Porque la hierba no va a valorar esa agua que viene de Dios. Entonces, le va a caer como un aguacero. Y así es la palabra de Dios, como el agua. Entonces, en Isaías 55 y el versículo 10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces, cuando viene la palabra, ¿verdad? Así como la lluvia, como desciende la lluvia, como desciende la nieve, y no vuelven, no regresan, sino que riegan la tierra. ¿Y qué hace esa lluvia y esa nieve? Van a producir y germinar. Entonces va a haber semilla y va a haber pan. Pero nos confirma en el versículo 11 cuando dice: así es mi palabra que sale de mi boca. Así es la palabra de Dios que sale. No va a regresar a él vacía, porque nuestro espíritu lo recibe. Y nuestro espíritu lo está procesando, nuestro espíritu. Nuestra mente no lo contiene del todo. Nuestra mentalidad no lo entiende del todo. Pero sin embargo, nosotros somos tierra, somos del polvo, fuimos creados. La palabra está llegando y está haciendo un efecto a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Entonces, allí va a hacer algo Dios en nuestra vida. Va a realizar lo que Dios quiere en nosotros y por la cual envió. Y vamos a mirar cuál es ese propósito por lo cual Dios envía y el efecto que hace a nuestro espíritu. Primeramente en el Salmo 107:20 dice que envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y los libró de su ruina. Entonces, cuando viene la palabra y la recibimos, aunque no la entendamos del todo, viene y trae sanidad.
empieza a sanar nuestro ser integral. Empieza a traer liberación de la ruina en que estábamos. Entonces, no piense ruina material, no lo piense, no vaya allí, porque es donde nos lleva la mente, a la ruina material. No, hay ruinas internas que quedaron destruidas, como sueños, planes, deseos, que quedaron destruidos porque vino alguien y nos dijo desde la niñez: no vas a servir para nada, no vas a salir de eso, siempre vas a estar allí, nunca vas a cambiar. Hay ruinas internas. Entonces, cuando viene la palabra, dice: no, voy a librarte de esa ruina que no te ha dejado avanzar, porque estás caminando con un marco. Caminas con un marco que quedó desde la niñez, de las palabras negativas que te dijeron, de lo que te hicieron. Hay ruinas allí. Entonces el Señor dice: voy a librar, voy a enviar la palabra para que salgas de esas ruinas, para que salgas de ese cuadro negativo, de esa pobreza interna. Entonces, ya en el segundo libro del profeta Samuel, 22:31, dice: Dios, perfecto su camino, la palabra del Señor purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Entonces, la palabra de Dios purificada, pura. Imagínense, hermano, cuando usted toma un vaso de agua y usted tiene mucha sed y le dan un vaso ahí helado, así, una botella de agua purificada. Ay, baja aquí por la garganta, así como que ni quiere respirar. Así oye ahí, ay, con aquella sed. Así es la palabra, va bajando, va bajando. Ay, qué bonita la palabra. Está purificándome, está haciendo un efecto. Está purificando nuestro espíritu, nuestra alma. Luego dice: ese escudo. Un escudo es algo que lo protege, algo que nos protege. La palabra es como un escudo, nos protege, porque estamos esperando en él. Entonces se levanta como escudo, porque tengo que dejarles saber, hay unas palabras que llegan hiriendo. Hay críticas que llegan a nosotros, que vienen a herirnos. Pero ¿sabe qué hace la palabra? Las bloquea para que nuestra mente no las lleve abajo al corazón. Y nos recuerda la palabra purificada. Viene como escudo y se levanta. Y por eso en Proverbios 30 y versículo 5, asomaré un poquito para acá, dice el pastor. Okay, gracias, pastor. Proverbios 30 y versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, limpia. Toda, desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios es limpia, es limpia. Y una vez más vuelve a decir lo que el profeta lo mencionó, dice: Él es escudo a los que en Él esperan. Él viene a ser un escudo, porque estamos esperando en Él y estamos recibiendo la palabra limpia, limpia. Entonces viene y hace un escudo para nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que le seguían, a los que Él escogió, a los discípulos, a los 12, en el Evangelio de San Juan 15:3, ¿qué les dijo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, a través de esos 3 años y medio que estuvo con ellos y les estuvo enseñando la palabra, empezó a limpiarlos por dentro, a limpiar el cochambre que traemos de la mentalidad negativa formada, una mentalidad negativa. Entonces, al ser ellos discípulos por 3 años y medio, empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar y a limpiar.
De adentro hacia afuera empezó la limpieza. Empezó. Entonces, mira el efecto que hace la palabra, que ya miramos que es como agua que baja del cielo, que viene y germina, sacia, sana, libera. Pero quiero llevarte a un poquito algo más antes de entrar al tema de esta tarde, poniendo aquí las bases, porque hemos estado platicando acerca del reino de Dios, el reino, los misterios del reino. Entonces, Biblia en las Américas, Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía el verbo. Y luego le pone ahí la palabra. En el principio ya estaba la palabra. Ya existía, ya estaba allí. Y el verbo estaba con Dios. O sea, la palabra. Y el verbo era Dios. Ahora, la palabra es Dios. La palabra es Dios. Él estaba, y luego le hace un paréntesis ahí, existía en el principio con Dios. Pero en el versículo 14, una vez más dice, el verbo, y pone entre paréntesis la palabra se hizo carne. La palabra. Entonces, para nuestra mente, ¿cómo que una palabra se va a hacer carne? Para nuestra mente no lo puede concebir. Pero nuestro espíritu sí empieza a recibir esto, porque Dios es espíritu. Y la palabra espíritu nos habla que Dios es como el viento, el aire. Usted no puede definir. Hay cosas que no se pueden definir con el ojo, pero sabemos que está allí. Usted empiece a pensar ahorita, ponga su mente a trabajar las cosas que sabe que están allí, pero no las puede definir. Entre ellas está el aire. Usted sabe que hay aire. Usted sabe que hay oxígeno. Pues no lo puede mirar. Sabe que está ahí, porque si no estuviera, pues ya estuviéramos todos morados aquí, ¿verdad? Pero ahí está. De lo mismo está la gravedad que nos lleva hacia abajo. Y vamos en contra de la gravedad, vamos subiendo, nos cansamos. No la miramos, pero está allí. Entonces hay muchísimas cosas, hermano, que están allí aunque no las miramos, pero sabemos que están allí. Entonces, así Dios es espíritu. Entonces, como Él siempre ha estado allí mirándonos, ya en San Juan capítulo 1 y versículo 14 dice, esa palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos ver. Y eso fue lo que aconteció hace 2000 años. La palabra vino y se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en Juan 4:24 nos recuerda es que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu y Él nos creó y nos formó, nos da a entender que nosotros somos espíritu también. Y que tomó del polvo de la tierra y nos hizo el cuerpo para que fuéramos carne, pudiéramos habitar en el cuerpo. Por eso, amada iglesia, tenemos que cuidar este cuerpo, porque no puedo ir a comprar otro a la Walmart o a la Target. No hay. Nomás nos hicieron un cuerpo para habitar. Entonces, nosotros ahora que estamos en Cristo debemos de cuidarlo, porque no nos van a dar otro. Este es el cuerpo. En nuestra ignorancia, lejos de Cristo, cuando estábamos lejos, no lo cuidábamos. Digeríamos todo tipo de cosas, nos fabricábamos la felicidad.
¿Cómo se fabrica la felicidad? Con hábitos, con adicciones que nos hacían daño. Fabricando, pero después de que pasaba ese efecto, ¿qué pasaba? Venía la realidad, que era solo temporal y que solo el cuerpo se había hecho daño. Se había hecho daño. Pero ahora no, ahora con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros nos está ayudando para cuidarlo. Cuidar, porque ahora venimos a ser el templo de Dios. Avancemos. Esto es lo que se llama. En el principio existía el verbo o la palabra. Es lo que en el griego se llama logos. La palabra es logos. Pero cuando ya agarra figura, cuando ya la entendemos, entró. Eso es lo que Dios me quiere entender. A eso se le llama rema. Ya se hizo carne, ya entró, ya entiendo un poquito más. Se está haciendo rema dentro de mí. Está formándose en mí, porque la estoy entendiendo, los remas. Ahí le puse así, un efecto. ¿Por qué era necesario que Él viniera, hermano? ¿Por qué era menester? Porque estaba esa promesa, fíjate. Estaba esa promesa desde Génesis capítulo 3. Porque un día estuvimos cerca de Él, en su jardín, en su Edén, en su huerto. Y tuvimos esa comunión. Pero por decisión personal, aquella primera familia optó por desobedecer a Dios y tener un nuevo maestro. Por eso el Señor le dijo a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién es tu nuevo maestro? ¿Dónde estás, Adán? No es que Dios no sabía, si Dios lo sabe todo, Él es omnisciente y omnipresente, pero era Adán que quedó embriagado con el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que le empieza la plática? ¿Dónde estás? ¿Y quién es tu nuevo maestro? ¿Por qué? Porque ya había entrado, ya la muerte había utilizado el pecado para entrar. Y eso lo miramos la semana pasada, que entró la hija de la muerte, que se llama la maldad, y que fue a ubicarse no como un huésped, sino como un residente en el corazón del hombre, y formar adulterios, robos, violencia, menosprecio, crítica. Todo lo miramos la semana pasada, estuvimos platicando de esto. Fornicación, todo en el corazón. Entonces, al mirar esto que dijo Dios, no pueden estar cerca ya de mí. Pero la simiente de la mujer va a venir y va a golpear la cabeza del que les enseñó a desobedecer, al adversario. Entonces, nosotros como mujeres tenemos esa tarea de darle la cabeza al diablo, de darle la cabeza. Tenemos esa. Si nos dejaron la batalla a nosotros las mujeres, a nosotros, de darle, no al hombre, la simiente de la mujer que vendría. Entonces, hermano, habiendo dado esto en brevedad, hay que entrar en el tema. ¿Qué les parece? Hay que entrar en el tema de esta noche. El hombre estuvo separado y lejos de Dios. Y las primeras formas de acercarse a Dios fue a través de los altares, con ofrendas y con sacrificios de olor fragante a Dios. Y la maldad seguía fecundando. Era tanta la maldad que fue cuando el Señor llamó a Noé para que el agua llegara y cubriera a todos aquellos. Y volvió la maldad una vez a tomar su auge.
y volvieron los altares. Después vinieron ya allí, vino ya la separación cuando Dios llama a Abraham. El tiempo de los patriarcas, una dispensación diferente. Después vienen los reyes, hasta que llegó el Rey de Reyes. Y entró la dispensación que estamos, que es la de la gracia. La dispensación de la gracia, que por gracia somos salvos. Desde la bella Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando, llegó la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra aprendemos juntos la palabra de Dios. El tema de esta tarde es nueva creación de agua y espíritu. Una nueva creación de agua y del espíritu. Yo sé que cuando usted lee esto dice, ¿cómo una nueva creación de agua? ¿Cómo una nueva creación del espíritu? Bueno, esta es la última creación. Este es el quinto imperio. Esta es. Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, mira lo que se requiere para entrar al reino. La semana pasada aprendimos que si no nos volvemos a ser como un niño, no podemos heredar. Porque el reino, los campeones, aprendimos con el tema de los campeones, que es solo como un niño, con la inocencia, que se deja conducir y que se deja guiar, se deja enseñar. Y que sí nos podemos volver como un niño, con la ayuda del Espíritu Santo. Miramos la parábola de la levadura, la mujer y las 3 medidas, que es el Espíritu Santo, trayendo la enseñanza de la palabra de Dios, poniéndola en nuestro espíritu, poniéndola en nuestra mente y poniéndola en nuestro corazón, hasta que estemos saturados de la presencia de Dios internamente. Entonces ahora aquí el Señor ya va expandiendo acerca del reino. Aprendimos que el reino de Dios no viene con señales, porque no es un gobierno de esta tierra. No lo es. Eso fue lo que Judas el Iscariote, el que entregó al Señor, lo malinterpretó, creyendo que el Señor establecería su reino y que él sería el vicepresidente para manejar el dinero, porque era un ladrón. Lo malinterpretó, no lo comprendió. A pesar de que miró tantos milagros, a pesar de que miró la gloria de Dios ahí, su mente que estaba embotada, porque su corazón estaba duro y no percibió lo que era de Dios, aunque lo miró, sino en todo lo contrario, cuando ofrecieron las 30 monedas, dijo, este es mi tiempo. Este es como yo así me gusta, trabajar, viendo el dinero, y aceptó el dinero de la traición, pero se perdió buscando lo material, buscando lo perecedero. Entonces, esta nueva creación, el Señor le dice a Nicodemo, que está platicando con Nicodemo, dice, esto es menester y necesario, que debe de haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento debe de ser del agua. Número 2, debe de ser del espíritu. 2 cosas. Así pueden entrar en el reino de Dios, solamente a través de este nuevo. Ahora, había una promesa, hermanos, voy a poner esta figurita aquí, que Dios había dado a Abraham, el padre de multitudes. Le había dado esa promesa si dejaba Babilonia, siendo un gentil, si salía de la confusión donde estaba con toda la idolatría que había allí, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces él obedeció y dejó todo y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces el Señor, ¿verdad?,
le dijo que iba a ser un padre de multitudes, pero no tenía hijos. Él no tenía ni uno. Aunque su esposa Sara había escuchado esa promesa y sabía que Dios había prometido, y Dios es fiel, Dios cumple, nosotros somos los que nos desesperamos porque estamos acostumbrados que las cosas se hagan así como se truenan los dedos. Ya. Si usted tiene hambre, usted sabe que va a esos lugares y entra al drive-thru y ya le dan la comida. Ya le dan el café. Ya quieren que un niño crezca. Ya. Entonces hay mucha impaciencia dentro de nosotros. Y por esa impaciencia nos metemos en cosas tremendas. Sara le pasó eso. La esposa de Abraham fue impaciente. ¿Y qué le dijo Sara a su esposo? Le dijo, mira, ya tenemos tiempo de casados, ya hemos avanzado y no hay nada. ¿Qué tal si yo me hago de la vista gorda y te metes con aquella joven egipcia y yo te doy toda la luz verde? Con aquella esclava. Era su esclava de ellos. Yo te doy luz verde. Entonces, el viejito yo creo que se subió así, pues para luego es cuando. Y fue. ¿Y qué salió de esa relación carnal? El Ismael. Que la Biblia nos dice, ese es un hijo de la carne. Porque ese salió por una seducción. Por un acuerdo carnal. Pero Dios le había prometido que vendría un hijo de él y de su esposa. Dios había prometido. Y eso aconteció cuando él ya tenía los 100 años y Sara 90. Entonces imagínense Martita que uno, ¿verdad? De una edad ya avanzada, me estoy esperando baby. Martita, ¿cómo? Oh, Silvia, ¿cómo? Así miraron a Sara, ¿cómo? Porque ella dijo, si ya ni lo que es natural de la mujer tengo, no puede ser. Y se rió, jijiji. Esa risa. Y Dios le dijo, ¿por qué se ríe Sara? ¿Habrá algo imposible para mí? Bueno, al tiempo nació Isaac cuando ella tenía 90 años. Nació Isaac. ¿Cómo nació? De forma sobrenatural. Nació por la palabra que Dios dijo, por la palabra que salió. Ya lo leímos ahorita, que lo que sale que viene de Dios no va a regresar vacío, se va a mirar. Dios lo dijo y a su tiempo llegó el tiempo y salió un Isaac de una forma sobrenatural, porque Dios lo dijo y no cae la palabra de Dios en tierra, en balde. Llega y se cumple. De allí él tuvo 2 hijos un parto gemelar, su esposa. ¿Cuál fue? Esaú y Jacob. Esaú nos habla la palabra que él amó más las cosas del mundo, era un hombre del mundo, del campo. Y tenía el derecho a recibir la bendición porque era el hijo que había nacido primero, el hijo mayor. Tenía todo el derecho de esa bendición de ser el primogénito. ¿Pero qué hizo? No la quiso. No la quiso y estuvo dispuesto a dejar las bendiciones de ser el primogénito por lo tangible, por una comida. Y fue cuando se la vendió a Jacob, a su hermano menor, la bendición. Y después la quiso adquirir con lágrimas. No, ya se había entregado, la despreció. Entonces, Jacob, descendiente de Abraham también, no pasó a ser Israel así de la noche a la mañana, príncipe de Dios, no. Estuvo en su proceso y en su último momento tuvo que tener una pelea con lo espiritual, con un ángel, demostrando que está la batalla de lo espiritual con lo carnal. Y estuvo esa batalla toda la noche.
hasta que el ángel lo venció y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Y el ángel le dijo, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Porque has peleado con Dios, has peleado con lo espiritual. Pero mira cómo quedaste rengueado, no has prevalecido, no. Y de ahí se llamó Israel. Abraham tuvo más hijos, sí. ¿Cómo se dice? Setura. Después que Sarita murió, que se ya fueron los madianitas. Ahora, no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Lo podemos mirar. Que no todos son hijos de Dios. Que hubo una separación. Hermano, cuando el Señor empieza a decirle a Nicodemo, porque Nicodemo sabía todo esto. Él era un maestro de esto, de la ley. Lo entendía muy bien, claro. El Señor le dijo, mira, todo esto. Y todo, Nicodemo todavía se rascaba la cabecita así. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo que un hombre debe de volver a entrar al vientre de su madre y otra vez? No, Nicodemo, no. No, tú eres maestro, tú enseñas. Y te estoy enseñando algo. Porque tú ya eres un maestro, ya te hablé de todo esto. Y él todavía no lo captaba. El nombre Nicodemo significa victorioso entre el pueblo. Él era un hombre victorioso en su forma y estilo de vida. Tenía su propia victoria, sus propios triunfos. Pero delante de Dios era un hombre que necesitaba nacer de nuevo. Era un hombre que necesitaba un reinicio. Estaba derrotado. Aunque su nombre significaba el victorioso entre el pueblo, era un hombre en derrota por el pecado. Era un hombre derrotado por la simiente pecaminosa en él. Entonces es ahí, el Señor le dice, es necesario, Nicodemo, nacer del agua. Aquí viene ya lo que te quiero pasar en esta tarde. Muchas de las veces corremos y decimos, está hablando del bautismo. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero, hermanos? ¿El nacimiento o el engendramiento? ¿Qué es primero? Necesitamos ser engendrados primero. No puede haber un nacimiento si no hay un engendramiento primero. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, necesitas pasar por un reengendramiento del agua y luego del Espíritu, para que después lleve a cabo el nacimiento. ¿Y qué es el agua, hermano? Mire, Primera de Pedro 1:23. Varias versiones lo revisé, varias, pero voy a usar la versión moderna de Prado. Pero en varias dice esto mismo. Primera de Pedro 1:23. Habiendo sido reengendrados, no de simiente corruptible, hombre y mujer, esa es la simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Cuál fue el medio? Por medio de la palabra, ¿de quién? De Dios. Ahí llegó el reengendramiento y aprendimos que la palabra de Dios es como el agua que limpia, como el agua que sana, como el agua que libera, como el agua que trae fruto. ¿Lo miramos al principio? Que lava. Entonces, es necesario que nazcas de la palabra. Primero, necesitas agarrar la palabra de Dios, reengendrado por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. La cual vive y permanece para siempre.
ese reengendramiento, al recibirlo, empezó algo nuevo en ti por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren lo que dice la corona de Jerusalén, Santiago 1:18. Nos engendró por su propia voluntad. Ese engendramiento por la palabra fue no porque nosotros quisimos, fue por la voluntad de Él. Con palabra de verdad. Nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Ahora ya lo traigo aquí al ámbito terrenal. Y las que tenemos hijos lo vamos a comprender. Y las que no, pues agárrenlo. Un niño dentro de nuestro vientre, ¿sabe dónde está? En agua. Está en el agua. Desde que engendró se empezó a formar una bolsa de agua interna. Y el niño empezó a crecer dentro del agua. Así es la palabra. Fuimos reengendrados y debemos de permanecer dentro del agua. Dentro de la palabra, constantemente. Porque la palabra nos limpia. La palabra nos sana. La palabra nos da fruto. Estamos en un vientre espiritual. Así como el niño. Cuando el niño va a nacer, nosotros las mujeres ya sabemos, porque se rompe la fuente del agua, le llamamos. Y desde ahí, agárrense, porque ya el chamaquito quiere salir. Y si no, no la rompen en el hospital. Es menester que ella salga, porque ha estado en el agua. Ya te lo traje al ámbito para que entiendas el reengendramiento y permanecer en el agua. No es todo, espérate. Es necesario nacer del Espíritu, Nico. Es necesario que haya un espíritu, porque ¿qué pasó en el huerto, en la desobediencia? El espíritu del hombre quedó en desventaja. En nuestro espíritu es lo que se conecta con Dios, porque Dios es espíritu. El hombre ya no tuvo interés después de ser expulsado del huerto, ya no tuvo ningún interés de buscar a Dios, porque el espíritu de él estaba ya muerto. Estaba muerto. Cuando el espíritu del hombre está muerto, no tiene interés de buscar lo que es de Dios, porque el espíritu humano es lo que se conecta con Dios, y al renacer por medio del agua, que es la palabra, viene el espíritu, porque Cristo es la palabra, el verbo. Cristo viene y nace en nosotros y nos da de su espíritu. ¿Para qué nos da de su espíritu? Para que volvamos a buscar a Dios y acercarnos a Dios. Porque si el hombre, cuando me refiero al hombre, me refiero a la humanidad. Porque nosotros las mujeres venimos del hombre. El hombre no viene de nosotros. Ni un amén. No venimos. El hombre no viene de nosotros. Nosotros salimos del hombre. Ni un amén, pero está en la Biblia. Sería un tema matrimonial, pero no lo vamos a agarrar así. ¿Quién vino primero, la gallina o el huevo? La gallina estaba en el huerto que puso los huevitos, que fueron hechos por la palabra, el caballo, todo fue hecho ahí en el huerto. Entonces vino la gallina primero. Entonces viene el espíritu. Ahora, ¿cuánta humanidad anda como un zombie? No sabe ni para dónde va, ni de dónde viene, ni nada. Porque la mirada de la humanidad sin Cristo es solamente mirar lo terrenal, mirar la vanidad. Bueno, aquí viene una explicación, por eso están las parábolas.
Mire, Juan 1:13. No nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, como nació Ismael, figura de la carne. Él nació así por voluntad del hombre. Hey, vete con Agar, mi esclava, y dame allí un niño, porque ya se está tardando mucho. Voluntad de la carne. Sino de Dios. Este es el Isaac, el nacimiento sobrenatural del cual mencioné. Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Si ya lo creímos, hemos nacido de Dios. Llegó la palabra y nos engendró. El agua llegó y nos engendró para volver a nacer. Ser reengendrados con la palabra y con el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Y cómo es que nos llega la palabra? Que es el agua. Hay un receptor que se llama el oído. Así. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mira cómo se activa la fe cuando estamos oyendo la palabra. Cuando estamos oyendo la palabra, nuestra fe se activa para recibir el agua que nos va a dar el nuevo nacimiento, la palabra de Dios, para nacer por el agua, la palabra de Dios. Y el Espíritu de Cristo venga al oírla y recibirla. Así pasó acá en Mateo 1:20. Sígueme en esto despacito. Mateo 1:20. Pero esto es cuando el ángel viene y se presenta ante María. Es cuando el ángel viene y le dice, bienaventurada eres. Mira el proceso del engendramiento. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió ese engendramiento en ella? Cuando ella le creyó al ángel. Cuando ella oyó y le dijo, bienaventurada eres entre todas. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Altísimo va a morar. Y él será el niño que nacerá. Y ella dijo, hágase la voluntad. Si así es, hágase. Lo creyó. En cuanto ella lo oyó, se activó su fe en Dios, lo creyó y entró la palabra, entró el agua, el nacimiento. Entonces yo aquí miro muchos bienaventurados que llevan al niño dentro. Que se está gestando dentro, que está creciendo dentro. Y nosotros estamos menguando y él va creciendo y creciendo. Cada vez que oímos la palabra, él va creciendo dentro. Cristo Jesús va creciendo. Esa es nuestra Navidad, que él nació en nuestro corazón cuando lo invitamos. Esa es. Y los regalos nos los da el Espíritu Santo, que son los dones. Pero aquí, en Babilonia, en la tierra, todo lo hacen al revés. Porque todo lo quieren copiar. De lo que no se ve, lo quieren traer a la vista para confundir a todos los zombies que andan allá, que no saben ni para dónde van ni qué vienen. Porque no tienen el Espíritu de Cristo. No tienen al niño naciendo en él, en ellos, que es Cristo Jesús. Entonces, bienaventurados. Somos nosotros. Gloria a Dios. Bienaventurados.
el niño se ha engendrado en ella. Fíjate cómo se engendra el nuevo nacimiento en nosotros. Por la agua, por la palabra que viene y la recibimos. Mira, ay Señor, los misterios del reino de los cielos está en las parábolas. Vamos a echarnos una, porque la parábola es una explicación que Dios da de lo que hay en el cielo y lo compara con lo que está en la tierra para que nosotros lo captemos y lo podamos asimilar. Los misterios del reino de los cielos. ¿No me pareció ahí? Sí. Eso está bien explicado, está en todas las parábolas, porque se van descodificando a nuestro espíritu para comprender. Pero en esta, en la parábola del sembrador, está bien descrito cómo funciona. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Entonces, cuando el sembrador sale, empieza a decirnos los 4 lugares donde cae la palabra. Donde salió la palabra, 4 lugares. ¿Por qué 4 lugares? Porque el número 4 nos habla de el sur, nos habla del norte, nos habla del este y nos habla del oeste. Nos habla del planeta global. Número 4 en la Biblia. Nos habla de la tierra. Y los 4 puntos cardinales. Y cómo está bien equilibrada, porque Dios la sostiene. Así como usted está bien equilibrado y equilibrada en esa silla de 4 patas. No se cae porque está bien equilibrado. Equilibrio. Entonces dice, aquí el sembrador salió y junto al camino, estaba unos junto al camino. Pero vinieron las aves y se la comieron. Entonces, Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay muchos que están junto al camino. Están cerca. Pero no quieren aceptar, recibir la palabra, el agua. No la aceptan. Entonces, dice que vienen las aves. Las aves nos habla ya de espíritus inmundos. Y se la comen. Pues, bueno, no la quiere creer, no la acepta, pues, ¿para qué la quiere entonces? Se la quitan. Y queda igual. Fuera del camino. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y ustedes saben que un pedregal es una piedra. Es muy difícil que una planta crezca sobre una piedra porque necesita buscar para meter su raíz. Sobre una piedra no. Eso nos indica que hay gente que recibe la palabra y la oportunidad de nacer del agua de la palabra, ser reengendrados una vez más, pero cuando la reciben se rehúsan a congregarse, a ser plantados para recibir el agua constantemente en la predicación y las enseñanzas. No se quieren congregar. Entonces están sobre los pedregales de su vida. No pueden fecundar. Eso indica que va a venir cualquier viento y como no tiene raíz, ¿qué va a hacer aquel viento? Vas para abajo. Va para abajo. Porque no tiene las raíces que un árbol necesita para cuando vengan las tempestades. Y esas tempestades pueden ser en figura de una enfermedad. Puede ser en figura de finanzas, escasez. Puede ser en figura de un problema familiar. Entonces, son esos los vientos que vienen y como no está enraizado, deja de creer. Lo que había creído, deja de creer. Viene otra parte que cayó entre los espinos. Fíjate, los del camino, los de las piedras, y la tercera parte, los espinos. ¿Quiénes son los espinos? Dice la palabra que cuando cayó en los espinos, crecieron. Creció la palabra, pero luego la ahogaron. ¿Por qué?
por los afanes de este mundo. ¿A qué es lo que se afana la gente de este mundo? A tener lo que no se va a llevar. Se afana y pone a Dios segundo, en tercero en su lista, pero su afán está primero. En satisfacer su alma, en satisfacer sus deseos, en tener el placer y se afana. O en querer acumular y tener. Y ahogaron aquella palabra que le llegó al corazón, que venía a reengendrarlo, a darle una nueva vida, para entrar al reino eterno. Pero lo ahogaron por poner los afanes primero. Viene el cuarto grupo, en el versículo 8. Otra parte cayó en tierra buena, y esa dio fruto. ¿Cuál es la tierra buena? Los que la creímos y la recibimos y dijimos: amén, Señor, entra en mi vida, te entrego mi ser. ¿Qué le entregamos, hermano? Una vida con un récord terrible, una vida con un récord de ver, un archivo así de problemas. Y hay veces que otros hermanos vienen, hermano, ay, mejor no digo, tremendo, pero sí dice: Señor nunca rechaza a nadie, como venga, no rechaza a nadie. Y la recibe y empezó, hermano, ese proceso ya interno. El reino se empezó a formar de adentro hacia afuera. Entonces empezó a dar el fruto, dice. Ya empezó, pero aquel en que se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce 1 a 100, otro a 60, otro a 30 por uno. Empezó a mostrarse el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento. Una persona arrepentida no es la que llora, no. Dicen que hasta los cocodrilos lloran, pero no se les nota. ¿Por qué? Porque están en el agua, parecen lágrimas de cocodrilo. No, no se les nota porque están en el agua. Sí. Exacto. Hasta los cocodrilos lloran. Entonces, el arrepentimiento, el fruto se muestra cuando empezamos a dejar de poco en poco aquello de lo que estamos acostumbrados a hacer, que nos hacía daño, que nos lastimaba y lastimaba a otros. Empezó lentamente a despojarnos, como una cebolla, ¿verdad? Usted mira una cebolla, ¿cómo la pelan? Así Dios empieza con nosotros, a quitarnos como la cebolla, hasta llegar a nuestro corazón. Empezó a quitarnos la trayectoria. No teníamos valores, no respetábamos, éramos murmuradoras, chismosas, pleitistas, vengadoras, maldecíamos. Empezó a quitarnos todo, pero con amor, porque Dios es amor, con mucho amor. Con mucho. Entonces, otros no le entendieron. ¿Sabe por qué dice la palabra que por qué no entendieron? Cuando se les ofrece por todo el mundo y no la quieren el agua para nacer de nuevo. En Marcos 6:50 dice: porque aún no habían entendido cuando lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en su corazón. Cuando el corazón está endurecido, no reciben nada de lo que viene de Dios. Nada. En absoluto. Entonces, hermano, ¿hay una predestinación? Sí. Hay una predestinación. Efesios 1:4. Mire, ahí le puse una figurita y le puse un baby allí como con un angelito. Hay una predestinación. Hay una preordenación de parte de Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo. Nosotros no lo escogimos. Él nos escogió
¿Y cuándo nos escogió? Desde que éramos espíritu allá, que todavía no veníamos acá. Aquí se requiere un cuerpo en la tierra. Nos escogió allá. Nos escogió en Cristo. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del sistema, Él ya nos había escogido. Él fue el que nos dijo: Vicky, eres muy amada para ser parte de mi reino. Jorgito, vas a ser parte de mi reino. Y a cada uno, Martita, parte de mi reino. Y a cada uno, Almita, Pastor, Dayan. A todos. Y yo le decía: yo, Señor, sí, parte de mi reino eterno. Ok. Nos escogió desde allá, antes de la fundación, para que fuésemos santos. Santo significa, no que ande usted con una bata blanca así, haciendo aleluya. No. Para que nos apartáramos de los maldosos, de los que viven en tinieblas e ignorancia. Una nación santa. Y sin mancha, delante de Él, en amor. Y número 5 dice: nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Todo fue por la buena intención de su voluntad. Escogidos, predestinados ya. Entonces nosotros, hermano, en desobediencia andamos allá bien lejos, mire, golpeándonos, tomando pero ahora Dios empieza a cambiarnos. Hemos sido reengendrados con el agua que es la palabra, con el Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora Él está creciendo en nosotros. Somos los bienaventurados. Pero mire, cuando nosotros no queremos, hermano, Dios trata con nosotros. Le voy a dar 2 ejemplos. Cuando nosotros no queremos, Dios dice: es que te está haciendo mal la desobediencia. Es que la forma que vives te está haciendo mal. Entrégame. No, yo así soy. Yo sé más que la pastora. Yo sé más que el apóstol. Yo así lo entiendo así. Pero el Señor está tratando. Y hay desobediencia. Mire los tratos que hace Dios para que le obedezcamos, hermano. Y yo le pido a Dios que no sea necesario esto en nosotros, hermano. Aunque está en la palabra, es para que nosotros no pasemos por ahí. Mire, le enseño el primero. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. En estos 5 minutos que me quedan, tranquilo, ya mero nos vamos. Segunda de Reyes 14:25 nos habla de alguien que Dios lo llamó y desobedeció. Y fue un profeta. Se llamó Jonás. Y Jonás significa paloma. Y la paloma es figura del Espíritu Santo. Y Jonás había sido llamado, preordenado, predestinado, escogido desde el vientre, igual que Jeremías, a servir a Dios. Igual como nosotros. Ya miramos que nos escogió. Venimos predestinados. Y mire quién lo menciona a Jonás, hermano, no nomás en su libro. Mire quién lo menciona. Segunda de Reyes 14:25. Segunda de Reyes. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. En ese tiempo ya estaba, en el tiempo de los reyes ya estaba Jonás, era el tiempo de él. Porque él estuvo en el tiempo de Jeroboam el segundo. ¿Y usted sabe quién es Jeroboam? ¿Usted sabe quién es Jeroboam? El de Israel, que puso su sede en Samaria y les hizo los becerros. Le hizo los becerros para inducirlos a la desobediencia. Entonces, este Jonás que ya estaba en actividad en ese tiempo, Jonás 1:1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás,
hijo de Amitai. Es el mismo que miramos acá, hijo de Amitai. ¿Y qué le dijo el Señor? Jonás, levántate. A veces que no nos queremos levantar de nuestro estilo de vida. No queremos cambiar, hermano. Levántate. Y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ya miramos qué es la maldad y dónde se ubica. Hemos estado platicando de eso. Pero ¿qué hizo Jonás, hermano? Jonás se levantó y dijo, ok pues. Pero se levantó, pero para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia. Y le dijo, no, ya no, mejor no quiero estar cerca de Dios, porque lo que Él quiere que yo vaya a servir, o como Él quiere que yo sirva, no va conmigo. A mí me gusta servir así, a las horas que a mí me da la gana, y así. No va conmigo. Hermano, no hagamos eso, porque mire, este Jonás pasó por una experiencia terrible. Lejos de Dios no somos nada. De Dios mana la vida, Él nos da todo. Del cielo se mira todo. Aquí nosotros no podemos ver ni a la cuadra, porque ya nos miramos así como sombras. Pero Dios desde el cielo mira todo. Entonces, ¿qué fue? Se fue para huir a Tarsis, a un lugar contrario. Lo enviaron para allá y él dijo, no, yo me voy para allá. Terrible eso, hermano. Terrible. Terrible que el Señor nos ayude de poner en poco una salvación tan grande y vivir en un capricho. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque este hombre, teniendo el privilegio de servir e ir a llevar algo, se fue al lugar contrario. ¿Y qué hizo? Bueno, ya en el capítulo 2 nos enseña, hermano, que fue a las profundidades del mar, porque Dios provocó una tormenta para que el barco donde fuera, hermano, se deshiciera en pedazos, al menos que lo lanzaran fuera del barco. Y cuando lo lanzaron, Dios ya tenía el pez para llevarlo al agua. ¿Y qué aprendimos? Que el agua, ¿dónde está el niño, hermano? En el agua. Está creciendo en el agua, que es la palabra. Y como no quiso, se quiso ir lejos, lo metieron al agua. Porque era menester que naciera del agua. Y naciera del Espíritu. Y fue ahí donde dijo, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Tuvo que pasar por una experiencia. ¿Por qué? Porque a lo que venía predestinado, no lo quiso. No quiso estar en el agua. Y lo enviaron a estar bajo el agua, a que naciera de nuevo. Era necesario que naciera del agua y de un espíritu contrito y humillado. Pero tuvo que pasar por algo. Y cuando salió allí, ahora sí, ¿dónde quieres que vaya? A Nínive. Ah, sí, amén. Y ya fue. Pero otro del Nuevo Testamento, ¿qué le parece? Aprovechamos. Amén. Otro, para estar empatados, del Antiguo y del Nuevo. El pródigo. Esta es una parábola bien minada. También nosotros, para terminar esa tarde. Lucas 15:20. Levantándose, usted sabe que el pródigo estaba en la casa del padre. Y le dijo, padre, ya dame lo que es mío, porque yo ya no quiero estar aquí. Me voy lejos. Igual que Jonás, me voy lejos. Dame lo que es mío. Y se salió de la casa del padre. Y fue y anduvo gastando su dinero, su vida, en vicios, en adicciones. Usted póngale ahí. Póngale ahí el vicio, el hábito malo, dañino. Póngale ahí. No sé si lo agarraba así
o lo agarraba así, pero ahí le echaba. Y dice que se acabó todo. Y que cuando estaba en la posilga, cuando estaba ya en lo más bajo, fue donde le cayó la palabra, el agua de vida. En la casa de mi padre no me faltaba nada. En la casa con Dios estaba tan en paz. Exacto. No me faltaba nada. Pero ahora, ¿dónde estoy? Rodeado de puercos. Rodeado de puercos. Y ellos comen bien y yo no. Entonces fue allí donde tuvo que morir y volver a nacer de nuevo. Teniéndolo todo, se fue en desobediencia y tuvo que ir a morir a una posilga con los puercos para recapacitar y decir: me regreso a la casa del Padre y le digo que ya ni siquiera me tome como un jornalero, que ya no me considere, pero que me deje regresar. Entonces dice en Lucas 15:20, ya entrando al final de la parábola, dice: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y en el versículo 24 lo dice: porque este hijo mío estaba muerto y volvió a nacer. Fue reengendrado, volvió a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, como se regocijan con nosotros, hermano, cuando dejamos que la palabra nos dé vida y nos rehusamos a regresar al pasado. Cuando nosotros insistimos en seguir con la misma actitud, hermano, es terrible lo que viene, para que, como Dios nos enseña a valorar los privilegios y a valorar lo que Él nos pide. ¿Por qué tenemos que pasar por algo así cuando Él nos dice: es necesario que nazcas del agua y te permanezcas en el agua como un niño que ha nacido, que ha sido reengendrado? Te permanezcas para que el agua te limpie. Y el Espíritu de Cristo. Obviamente que la tercera etapa, hermano, que es a la que se refiere mucho en este pasaje de Juan 3:5, nos habla del bautismo. Claro, no podemos evitar pasar por el agua bautismal. El único que no pasa por ahí es el que se está muriendo ahí en el ICU, en el intensive care, y de ahí recibe a Cristo Jesús y se arrepiente y expira, entrega el Espíritu. No tuvo tiempo a bautizarse, pero es perdonado. Entonces, ya de aquí ya viene la tercera etapa, el nuevo nacimiento del agua, del Espíritu. Ahora el cuerpo necesita bajar al agua bautismal. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar a ministrarse la conciencia que tenemos, que después hablaremos del tema de la conciencia. Por si es que acaso usted se ha preguntado: hermana, ¿y qué va a pasar con aquellos indios que viven allá en las amazónicas, que andan todavía desnudos y se comen uno al otro? Si ellos se mueren, ¿a dónde van? Ahí está la conciencia. Romanos capítulo 1. Ahí está la conciencia que Dios puso a todo ser humano, que podemos tratar porque es un tema profundo, la conciencia, pero fácil de entender. Por lo tanto, hermanos, es necesario nacer del agua, la palabra, ser reengendrados con la palabra. Es necesario nacer del Espíritu, creerle, y que nazca el Señor Jesucristo y que siga creciendo en nosotros, porque estamos en el agua, estamos siendo gestados porque somos una nueva creación. Al salir, hermano, de este vientre de la iglesia, hermano, es lo que la palabra del Apocalipsis nos enseña, de la mujer que da luz.
y que está el dragón esperando para comerse el hijo y que espera que van a hacer un hijo, un tecnón, un pequeñito, un bebé, y le salió un uvío, un maduro. Porque permanecimos en el agua de la palabra, limpiándonos como el bebé dentro del vientre de la madre. Así estamos dentro del vientre de la iglesia. Póngase de pie, amada iglesia de Cristo. Vamos a orar y permítanme orar por los que están en la transmisión. No puedo cerrar esta transmisión, hermano, que has estado escuchando, que has seguido el programa o que te conectas de vez en cuando, pero no has hecho esta oportunidad linda, no has tenido la oportunidad o no te la has dado de recibir a Cristo Jesús. Él es la palabra viva, Él es el verbo que se hizo carne, ese es el agua que es necesario que entre en nosotros, es su espíritu, para que seas un bienaventurado y nazca Cristo Jesús en ti también. Qué momento tan lindo es este para decirle: Señor Jesús, abro mi corazón, yo te invito para que seas el Señor de mi vida. Perdóname, yo sé que he pecado, límpiame con tu sangre preciosa, haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si te habías apartado, lejos de Dios no somos nada. Nada, como el pródigo, como Jonás, que se fue lejos, solamente vienen calamidades. ¿Por qué esperar a una calamidad que puede ser fatal? De acuerdo a Corintios, que es mejor que lo recoge antes de que se pierdan más. No, este es el tiempo mejor de pedir perdón. Señor, perdóname, he fallado. Dejé de congregarme, me aparté, hay vacío dentro de mí. Señor, hoy te recibo una vez más como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí esa nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Amén, aleluya, gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Pastora Silvia Hernández, te bendecimos, Iglesia de Cristo. Te esperamos este domingo a las 5:30, 1066, Norma Clay, San Fernando. Amén, amén. Permítame bendecirlos a ustedes, hermanos, antes de irnos.